Hola familia, estamos en una entrevista más. Esta es la entrevista número 13 y hoy tenemos con nosotros a Pedro. Hola Pedro, marca y modelo. Pues se trata de un Sirocco R del 2010. ¿Quién es Pedro y de dónde viene tu pasión por los coches? Pues yo soy Pedro, mi pasión por los coches viene a raíz de mi padre porque toda la vida ha sido mecánico y en casa siempre ha habido coches. Y desde que salió, por ejemplo, el modelo de Sirocco me enamoré de él y cuando pude adquirir uno, adquirí uno. Y a medida que han ido pasando los años, pues lo mismo, de tener los coches en casa y demás. Por eso has elegido esta marca y no otra. He elegido esta marca porque yo estoy enamorado de ella, aunque mucha gente me critique por ello. Bueno, ¿qué modificaciones lleva el coche? Bueno, ahora mismo está un poco hecho piezas, pero Lleva aligeración de peso al máximo. Nada, pues al final la idea del coche es un track tool, que aquí en España no se lleva mucho esa modalidad de preparaciones, se llama el stance, el tuning, y pues al final se trata de un coche enfocado a carreras, pero homologado para calle. Ahora mismo lleva jaula antivuelco de 6 puntos de AST, frenada de Brembo Z18 de Porsche Cayenne, suspensiones KW Club Sport V3 y pues de motor llevamos un turbo, un Garrett GTX 3070, 770, perdón, bielas forjadas, pistones forjados, culata porteada, inyectores de 1000 centímetros cúbicos, colectores de admisión, colectores de escape, wastegate externa porque el turbo al final no le puede regular la válvula de descarga original del coche, tapa de balancines de RPC, que va mecanizada completamente, eh, cigüeñal, vamos con el cigüeñal de serie y bueno, ahora mismo poco más. sí, te iba a preguntar qué tienes pensado hacerle, pero yo creo que lo primero acabarle, ¿no? Lo primero, terminar de montarle nuevamente, Eso porque al es. final hemos desmontado. Yo el motor le adquirí ya prácticamente montado y ahora lo que me he encargado es de desmontarlo otra vez porque el motor estaba montado para unos 600 caballos y la idea es dejarle preparado para que el propio motor podría aguantar cerca de 1000 caballos, aunque la idea es dejarle entre 600 y 700 caballos. Hostias, ¿eh? Un juguetillo. Ojito, eh. A ver, digo que cuando ya tengas el coche montado, rodando y todo, pues te volveremos a hacer una entrevista. Si algún día la acabo, sí. Y ahora, pues te voy a preguntar la pregunta, si quieres me contestas, te mojas, no te mojas, ¿cuánto dinero has invertido más o menos en el coche? Pues como inversión como tal, la inversión gorda la estoy haciendo ahora, por el hecho de ir a meter una culata completamente forjada para aguantar más potencia y tener que rehacer prácticamente el motor entero. Pero si contamos las piezas que ya tenía el propio motor montado cuando Sí, yo le sí, adquirí todo, ya, todo. estaré rondando entre chasis y motor cerca de 40.000 euros de inversión, más el coche aparte. Sí, los... Wow, sin contar el coche, ¿eh? Nah, hombre, no vale tanto el coche. Claro. Tengo otra pregunta, que es, ¿prefieres modificaciones de rendimiento o estéticas? Pero Estética 100%. creo que está bastante claro que son de rendimiento. Rendimiento. Sí, sí. Si te dieran 200.000 euros para invertir en el mundo del motor, ¿qué harías? A la vista está. Todavía me queda mucho de invertir, aparte de lo que ya lleva encima. Sí, Solamente en chasis habrá cerca de 20.000 euros más de inversión que tengo que hacer para dejar el chasis como yo quiero. Luego estamos hablando pues de tema de aligeración de peso de capó, fibra de carbono, aletas en fibra de carbono, puertas en fibra de carbono. Vamos, a sí, sí, que hace aligerar lo falta. máximo posible porque al final en el mundo de las carreras o de la competición vale más quitar 1 kilo de peso que ganar un caballo. Madre mía. Si te pongo un coche aquí ahora mismo, ¿por cuál le cambiarías? Por ninguno. Sé que no le cambiaría, sé que la pregunta es un poco porque nadie me quiere cambiar el coche, pero dime, un coche, claro, sin límite para arriba, ¿qué coche sería el coche de tus sueños que no Eh, fuera este? Si no sería este o la preparación que estoy haciendo en Sí, este, sin un límite. GT3 RS, Vale, sin lugar a duda. bien. ¿Perteneces a algún club? No pertenezco a ningún club como tal, pero al final tenemos, entre el grupo de amigos, hicimos un evento aquí en Cantabria, que es la Ride and Roll, y no es Sí, un club como tal porque no
no nos juntamos y decimos somos estos miembros, pero bueno, que al final somos un equipo que hacemos un evento normalmente anual. Sí. Tú eres uno de los administradores, por decirlo así. Somos 3 los que la creamos como tal, Sí. que empezamos en Santander pues hace 4 o 5 años. Y empezamos básicamente porque fue un año que Javi SRC no hizo la Sí, quedada que hacía sí. él abajo. Y en cuestión de 2 semanas nos calentamos y vamos a hacer una quedada improvisada ilegal y nos venimos arriba a pedir permisos y al final pues empezamos con un evento el primer año que vinieron unas 200 y pico Sí, personas. suele Al final, ser un evento bastante grande. más o menos, para ser el primero, la verdad que estuvo muy bien. Luego la segunda edición la hicimos aquí en nuestro pueblo, en Reynosa, porque al final para nosotros es mucho más cómodo Sí, hacerlo sí. cerca de casa, porque un evento ya cuando llega a X tamaño, pues es mucho más complicado el desplazarte a lugares más lejos para montarle. Y el año pasado hicimos la tercera edición, que es la más grande que hemos hecho, que la hicimos también aquí al lado de casa en Alto Campo. Ya nos embarcamos en hacer show de drift, hubo una media, no me acuerdo dónde hicimos las cuentas totales, pero bueno, cerca de 600 coches totales entre entradas y Sí. salidas. Y poco más hay que decir del evento. Estuvo muy bien, yo también tengo que decir que estuve allí y fue muy bien. ¿Alguna anécdota con la policía? Ya sea con este coche o con el anterior, porque no sé lo que has podido estar con Pues este. tengo anécdotas con los 3 coches que he tenido. Vale, cuéntame alguna. Con el primero era un Score, un 1600, un Ford Escort Guía, diésel. Se me quemó, bueno, que se me quemó el motor subiendo al Alto Campo. Y pues con ese, cuando aquello trabajaba en un bar, que había mucho movimiento de gente, llamémoslo, de barrios marginales. Y claro, pues al final estaba todos los días de controles, pues de incluso Sí. de ir yo por una carretera, aparecerme 2 patrullas detrás sin luces, empezar Ya. a seguirme 10-15 minutos y de repente pegarme rotativos y todo y sacarme, registrarme como si sería un delincuente. Con el anterior coche tienen más anécdotas casi mis amigos que yo, porque a mí me han denunciado un par de veces por el escape, porque al final siempre ya sabemos cómo Ya, el va escape, este sí. mundillo y a los que nos gusta hacer ruido, pues más aún, cuando aquello encima tenía 19 años, pues iba todo el día haciendo el tonto por todos lados. Ya. Y pues bueno, denuncias de escape, hasta una de las anécdotas más graciosas que me pasó fue con un guardia que me pararon en un control. Y bueno, me denunciaron porque llevaba filtro cónico, el escape, la lámina solar, pues varias cosas. Y cuando me iba a ir, me dice el guardia, vete mirándote porque este coche está reprogramado. Ese coche, cuando aquello no estaba reprogramado, y ya me quedé con la curiosidad, y antes de marcharme le dije, oye, perdona, digo, ¿por qué dices que el coche está reprogramado? Y pues resulta que habíamos estado media hora ahí, acababa de salir yo de trabajar, que lleva todo el coche parado todo el día, y según la arrancas, pues al final un coche cuando está muy frío, Sí. las revoluciones arrancan un poco más altas. Pues me decía el guardia que como el coche, cuando la arrancaba, las revoluciones estaban por encima de 1000 vueltas, estaba reprogramado. Y no estaba No reprogramado. estaba reprogramado. A ver, a veces es que se columpian un poco, ¿eh? Y luego, pues bueno, a 2 amigos, me quedé un año sin carné, y a 2 amigos míos que les dejé el coche, pues les denunciaron a los 2 por el escape, por las pegatinas, cosas que a mí prácticamente nunca me habían denunciado con él. A otro le quisieron denunciar porque llevaba separadores sin llevar separadores. Hay un poco de todo. ¿Alguna vez te han parado exclusivamente para decirte qué guapo es el coche? No, pero sí me han parado, incluso con el coche ahora ha estado 2 años y pico sin ITV, pararme sin ITV ni nada, con jaula antivuelco de 6 puntos, Sí. que es muy raro de ver en coches de calle y demás, no me han pedido ni papeles y ahí sí que me lo han llegado a decir, pero de ¿Y no te han pararme multado? para decírmelo, no. Ya. ¿No te han multado por no tener la ITV? No, nunca. Has tenido suerte. Me multaron con el otro cuando le compré porque llevaba un año sin ITV el coche cuando yo lo compré y no me enteré. Y Ya. según llegué, antes de llegar a casa ya me habían denunciado por la ITV. ¿Alguna anécdota con el coche? Con este no muchas. Con el anterior que tuve tenía otro Sirocco, un 1400, pues también era un 1400 de 160 caballos, le llevaba subido a 270, también estaba la idea hecha Madre para mía. correr el coche y probándole para irme a correr al circuito en una ball race, en un puerto que tenemos aquí al lado, pues y voy con semi-slips todo el año, lo cual ya ves Ya. que aquí no es buena idea. Y pues pillamos una zona húmeda en una curva, el coche se fue de frente y nos comimos el quitamientos a 180. Hostias, Y como tal, luego anécdotas, bueno, con este de irme a circuito a Valencia, también a correr, estar todo el fin de semana corriendo, quedarme sin pastillas de freno. Te quedó claro que para correr están los circuitos, ¿no? Sí, Vale. digamos que sí.
Y pues me quedé sin pastillas de freno y me quedaban 2 tandas. Pues entré a correr las 2 tandas sin pastillas de freno, ya frenando básicamente con el hierro de la pastilla. Y claro, yo tenía que volver desde Valencia hasta Cantabria sin pastillas de freno, pues total que tuve que meter una llave fija entre los pistones de la pastilla y el hierro porque se había comido hasta los pistones de la propia pinza. Madre mía. Y vine así desde Valencia. ¿Y llegaste? Sí, sí, por supuesto. Ahí está la prueba. Sí, sí. Bueno, igual había subido en grúa o algo. No. Y ahora viene la pregunta salseante y es, ¿has tenido alguna cita que haya salido bien o mal por tu coche? La verdad que no. Porque aparte que yo para esas cosas soy muy rarito y muy mío, vivo en mi mundo, soy muy antisocial, no me junto prácticamente con nadie. Entonces, me habla mucha gente Pero por alguien el que, coche. exactamente, que alguien haya conocido primero el coche y luego quiera Sí, eso conocerte sí, mucha luego gente quiera conocerte a ti, alguna chica. me ha pasado. Chicas, chicos, más chicos que chicas. En el mundo del motor. En el mundo del motor el problema es que un coche tira más de pitos que de tetas. Vale. Bueno, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales para ver un poco el Pues proceso del coche? al final donde suelo subir los avances del coche es en mi Instagram, que es @pedrovascones. Y luego, bueno, tengo TikTok que lo uso básicamente muy poco, que es Extreme Leaf, todo en minúsculas. Hoja extrema en Vale, inglés. sí, no te preocupes porque lo dejaremos por aquí escrito para que la gente te pueda ir a al seguir. final, ya te digo, normalmente todos los avances los suelo subir en Instagram. Vale. Ahora hay pocos avances, pero... Sí, normalmente la segunda parte de la entrevista sería ir a dar una vuelta en el coche, pero esto no va a ser posible. Hombre, es ponerle ruedas y una eslinga. Así que cuando ya le tengas totalmente terminado, haremos otra entrevista y veremos a ver cómo queda todo esto. Así que muchas gracias por concedernos la entrevista y Igualmente. nos vemos pronto. Igualmente.